Hola, buenos días. Dios les bendiga ricamente. Continuamos con nuestro estudio aquí en el estudio que llevamos de y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Una historia navideña. Llegamos a el nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor, gracias por tu misericordia tan hermosa, bendito Dios. Verdaderamente tú eres bueno, eres grande en misericordia. Tu palabra, Señor, tiene poder, tu palabra se cumple y se ha cumplido a través de la historia, Señor. He aquí, como 700 años antes de que María, el instrumento que tú escogiste, Señor, para que nuestro Señor Jesucristo naciera, antes de que ella concibiera un hijo, 700 años antes, Señor, tú diste profecía que aquí la Virgen concebería y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Señor amado, que en esta fecha, Señor, aunque nadie sabe con exactitud qué día, qué mes en realidad nació nuestro Señor Jesucristo, pero en esta fecha que conmemoramos que Cristo vino y nació de una mujer y vivió entre nosotros y vivió la vida perfecta, Padre. En estas fechas que conmemoramos que vino a este mundo el Verbo, aquel Verbo por el cual fueron hechas todas las cosas y se manifestó en carne y hueso como nosotros para venir y destruir el imperio de la muerte. Padre, gracias. Que no perdamos, Señor, el verdadero sentido de esta conmemoración, Señor. No es una celebración, Señor, donde la gente tiene licencia para emborracharse, para drogarse, para cometer adulterio, fornicación en estos tiempos, en este día, en los tiempos de la Navidad, Padre. Sino es tiempo de reflexionar en familia que si no hubiera sido por Cristo, si no hubiera sido porque vino a este mundo, no tuviéramos esperanza, Señor, alguna de quizás un día volver a salir del sepulcro. No tuviéramos esperanza de la vida eterna, Señor. Son días, son tiempos de conmemorar y de gozarnos en esa esperanza viva que tenemos en Cristo, Señor. Guíanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, ministra nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Sofía, Jorge, buenos días. Saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Dios en realidad es bueno. Llegamos al nacimiento de Juan el Bautista. El pasaje donde nos quedamos dice que se quedó María con Elizabeth por 3 meses y después se volvió a su casa. 6 meses después del embarazo de Elizabeth, el ángel le dice a María que va a concebir y dará a luz a Jesucristo. Entonces se levanta María y se va deprisa a una aldea en las montañas con Elizabeth y allá está por 3 meses. Es posible que María, es lo más creíble, que María estuvo allí hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Creo que Dios le enseñó
lo que iba a pasar ella al dar a luz a su hijo, miró el procedimiento, miró todo lo que necesitaban, cómo recibieron a Juan el Bautista cuando Juan el Bautista nació. Lo creo de todo corazón que María vio el proceso del parto de Elizabeth cuando concibió y dio a luz a Juan el Bautista. Empezando nuestro texto, dice: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Hasta este momento todavía Zacarías está mudo porque no creyó las palabras del ángel, y el ángel fue una de las cosas que le declaró: por cuanto no creíste, quedarás mudo hasta que el niño nazca. Y así fue. Durante 9 meses Zacarías no pudo hablar, se comunicaba con ellos a señas. Creo que no le quedó otra cosa más que creer en las palabras del ángel, ya que cuando las palabras del ángel declararon que él quedaría mudo hasta que esto se cumpliera, y automáticamente quedó mudo, no le quedó otra cosa más que creer que se iba a cumplir lo que Dios había pronunciado por medio del ángel, que le dio la noticia que su esposa Elizabeth concebiría un hijo. En realidad, no le quedó más duda de que esto sería así. Y aquí vemos ya el cumplimiento, que Zacarías pide una tablita y escribe: Juan es su nombre. Sí. Y todos se maravillaron. Vemos que los vecinos de Elizabeth se regocijaron con ella porque miraron que Dios engrandeció para con ella su misericordia en su vejez. Después de que no tenían hijos, Dios les da un hijo. En aquel tiempo era como una maldición el no tener familia, no tener hijos para las familias como los hijos de Israel, porque por las mismas promesas que Dios le dio a Abraham, que sería su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, en multitud. Y básicamente, si no daban a luz un hijo, no estaban generando un granito de arena, por así decirlo, en la descendencia de Abraham, o una estrella más en la descendencia de los hijos de Abraham. Y pues era de considerarlo. Y aquí se regocijan con ella, ya que en su vejez dio a luz un hijo. No dice cuántos años tenía, pero es posible que ya pasaba de los 70 años, quién sabe. Como para que Zacarías tuviera duda de que fuera a ser verdad, de que su esposa le diera a luz un hijo. Quizás ya tendría una edad, ya más de 60 años, fácil, ¿no? Entonces cuando Zacarías dice que se llamará, que Juan es su nombre, y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea
de Judá se divulgaban todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y la mano del Señor estaba con él, con Juan el Bautista, con el niño. Entonces Zacarías, ya una vez que le devolvieron su voz, profetizó. Dice: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, estarás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Miran la profecía de Zacarías. Vamos a verla minuciosamente, quizás no toda con detalles, pero vamos a ver partes que resaltan. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ya da la redención por hecho, pero no está refiriéndose a la redención que va a ser por medio de su hijo Juan, sino por medio del Salvador, que será cosa ciertísima, que su hijo va a anunciar y va a ir delante del Mesías, predicando el arrepentimiento y perdón de pecados. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Zacarías no era de la casa de David, no se está refiriendo a que Dios les levantó un poderoso Salvador con referencia a su hijo, sino aquel de quien su hijo iba a dar testimonio de que iba a venir ya a este mundo. Sí, la debe uno de observar bien el pasaje, porque no se está refiriendo que Juan el Bautista iba a ser un poderoso Salvador en la casa de David, porque Zacarías no era de la casa de David. Eso se está refiriendo al Mesías. Como habló, dice que Dios hizo esto, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Y Dios va a hacer esto en base a su misericordia para con ellos, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Sí, aquí ya se refiere a su hijo Juan el Bautista. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
para perdón de pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Aquí Zacarías, por el Espíritu Santo, está haciendo estas declaraciones de cuál va a ser el ministerio de Juan el Bautista. A él el ángel no creo que le haya haber dado con detalles cuál iba a ser su ministerio de Juan el Bautista, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a predicar. Y por la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo, Zacarías está comprendiendo y entendiendo toda esta verdad que el Espíritu Santo le ministra en su corazón con respecto a su hijo Juan el Bautista. Sí, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pasos por camino de paz. Si los iba el ministerio de Juan el Bautista, es para encaminar nuestros pies, dice, por caminos de paz. Y creo que ese es el llamado de todo creyente cuando somos llamados a la gran comisión, de encaminar los pies de los perdidos, los pies de las personas en esos caminos de paz, que podemos estar en paz con Dios por medio de la obra de Cristo en el madero. Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo vino y dio su vida para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio, el presente, un regalo que se presentó delante de Dios para apaciguar su ira contra la humanidad, contra la desobediencia del hombre por el pecado, la maldad de nuestras vidas. Y por cuanto Él es nuestra propiciación, Él es el que nos reconcilia con Dios para que estemos en paz con Dios. Ya Dios en realidad no tiene nada contra las personas que se arrepientan, que crean en el Evangelio, que crean en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, pero que crean de verdad en la maldad de sus vidas por medio del arrepentimiento, se declaren culpables delante de Él, reconozcamos en realidad nuestra maldad, nuestro pecado, que aún en Cristo esa naturaleza ahí está en nosotros. Muchas veces, muchas personas, muchos hermanos en Cristo que vienen a la luz del Evangelio piensan que el pecado ya no tiene influencia en sus vidas, que ya son perfectos, que viven la vida perfecta, que ya no pecan, que son invulnerables, que ya son santos, ya viven una vida perfecta ante los ojos de Dios, cuando nuestro religiosismo nos cega, porque la verdad es otra. El aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, al entender el Evangelio, sin hacerle caso o ignorar en realidad la maldad, el pecado en nuestras vidas, nos engañamos a nosotros mismos. Porque la naturaleza de pecado, la naturaleza caída, la naturaleza de desobediencia sigue en nuestros miembros, sigue en nuestra carne. Creo que al recibir el Evangelio recibimos también la aceptación de
reconocer en realidad lo que es nuestra vida, en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra desobediencia, para que el Evangelio se perfeccione en nuestras vidas, para que no solamente creemos en la verdad de quién es Cristo, pero también creemos en la verdad de la desobediencia y del pecado de nuestras vidas, para poder vivir en realidad refrenando esa naturaleza caída por la convicción que nos da el Espíritu Santo de que no había otra manera en la cual podamos ser salvos y no la hay, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva concibieron la desobediencia y por la desobediencia de ellos concibieron el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte aún todavía en nosotros por el poder del pecado en base a nuestra desobediencia. Porque la raíz de la muerte es el pecado y la raíz de la muerte del pecado es la desobediencia. Y la raíz de la desobediencia es la naturaleza caída que nos heredó Adán y Eva. Es una cadena. A pesar de que Noé con 8 personas sobrevivieron en el diluvio, esa naturaleza no se quedó allá sepultada, ahogada en el diluvio. Siguió con nosotros. Y por así decirlo, nos la heredó Noé también. ¿Cómo nos sentimos tan lejanos, tan lejos en nuestra descendencia como personas, como seres humanos? Los mexicanos nos sentimos tan diferentes, tan separados de otras nacionalidades, de los chinos, de los japoneses, de los americanos. Pero si ponemos nuestra mirada allá después del diluvio, todos venimos de los lomos de Noé y sus hijos. Todos. Sí. Todos somos de un mismo linaje, de una sola sangre. Y todos tenemos esa herencia que nos dejó Adán. Esa herencia no pereció en el diluvio. No se quedó allá sepultada. Ahí la traía. Como que la guardó muy bien Noé. ¿Se acuerdan qué es lo que aconteció después de que Noé bajaron las aguas del diluvio, plantó una viña y se embriagó? Tomó del vino y se embriagó y quedó borrachín, y creo que hasta estaba desnudo porque uno de sus hijos lo miró la desnudez de su padre, porque en realidad cuando uno se emborracha hace cosas tontas, y todo en base a esa naturaleza que tenemos. El Evangelio da luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, porque por medio del Evangelio en realidad se manifiesta la maldad de nuestras vidas. Si Dios ha declarado que no hay otra manera en la cual podamos ser salvos, no hay otra manera en la cual podamos recibir el perdón de nuestros pecados, ¿saben que el sacrificio del cordero que se ofrecía en la Pascua solamente era para cubrir el pecado, no para quitarlo? Porque el siguiente año tenían que ofrecer otro cordero y otro cordero y otro cordero, porque no podía quitar el pecado del mundo, no podía quitar el pecado de las vidas del pueblo de Israel. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo, de la humanidad. De modo que todo aquel que reconoce esa maldad, esa desobediencia, ese pecado en nosotros, por medio del Evangelio, sí, por medio del Evangelio, nos da el llamado para encaminar nuestros pies por caminos de paz, de que estamos bien con Dios, no porque somos buenos, sino porque Dios mismo nos ha reconciliado con Él por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Emmanuel, Dios con nosotros, vino y dio su vida para perdonarnos. Y Juan el Bautista, aquí vemos que Zacarías, el niño todavía apenas tiene 8 días de nacido, y Zacarías está profetizando que va a ir a predicar perdón de pecados y salvación para su pueblo. Esa es una revelación que el Espíritu Santo le mostró y le dio a conocer el ministerio de Juan el Bautista. Y creo que cuando Juan el Bautista decidió, cuando creció y se fortaleció en el Espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación, creo que su padre y su madre no le estorbaron. Lo dejaron, no dijeron que estaba loco, que qué iba a hacer viviendo en el desierto, que se alimentaba de langosta y miel silvestre, y no era langosta de esas del mar, eran los chapulines, que sí, la langosta, los chapulines. En México, bueno, en Cuernavaca los venden, acá en Estados Unidos también, en la Placita Olvera y en otros mercados mexicanos venden también los chapulines, las almejas, la langosta, perdón. Yo los he comido, sí me gustan. Nada más que después tengo que ir con el dentista que me saque las patas de los chapulines de entre los dientes. Pero son buenos, bien tostaditos. Y sí, él se va al desierto y comía miel, langosta y miel silvestre, el nacimiento de Jesús. A ver, ¿en dónde estaba el otro? Una cosa tremenda, ¿no? Mateos capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. En Isaías 43 dice eso. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta es una de las razones, el por qué la iglesia cristiana, la mayoría de ellos no creen en el bautizo de los infantes, de los niños, cuando no tienen el conocimiento de sus pecados. El bautizo, dice, bautizándolos por el Jordán, confesando sus pecados. El bautizo es para arrepentimiento, para perdón de pecados. Es necesario que la persona que se bautiza tenga que reconocer que es pecador y que se arrepiente, que se declara culpable.
se identifica en la muerte de Cristo, en su sepultura y en su resurrección a través del bautizo. Y la palabra bautizo, y no nada más es un énfasis, no va a ser un estudio acerca del bautizo. Y la palabra bautizo significa o tiene un sentido de que es sumergión en el agua, sumergido completamente, no solamente rociado o salpicado así con agüita, es sumergido completamente en el agua, como ahogado, en una totalidad, sumergido. Sí, por eso la iglesia cristiana no acepta el bautizo de infantes. Por eso a través de la historia la Iglesia Católica se levantó en persecución contra los que mantienen esa posición de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Un niño en realidad ¿qué pecados confiesa, no? ¿De qué se arrepiente? Pero bueno, ese es el ministerio de Juan el Bautista. Para eso el Señor lo envió. Sí. Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y eso es lo que hizo. Al llamarlos al arrepentimiento, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por medio del arrepentimiento encamina los pies de los que creen a vivir una vida de paz para con Dios. Al reconocer nosotros la maldad de nuestras vidas, recibimos el perdón de nuestros pecados y tenemos paz para con Dios. Nuestra conciencia da testimonio de que ya no tenemos ninguna cuenta pendiente con Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que estamos en paz con Dios. A Mercedes, buenas tardes, saludos hasta España, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Una pregunta, ¿se puede celebrar la Navidad? Una pregunta que tiene su controversia, ¿no? Depende cómo lo miremos, depende cómo lo celebremos, es de acuerdo a cómo lo observa la gente. Hay ministerios, hay iglesias, hay denominaciones que en realidad se aferran en una posición de que la Navidad no se celebra porque que es una fiesta pagana, tiene raíces de una celebración. En la fecha que la celebran había cierta celebración, no estoy muy seguro, que en base a esa celebración la cambiaron y comenzaron a celebrar ahí el nacimiento de Jesucristo. Creo que si lo miramos y si lo observamos con la palabra Navidad, pues caemos en desacuerdos, ¿verdad? Pero si cambiamos la pregunta por que si se puede celebrar el nacimiento de nuestro Salvador en este mundo, creo que es cosa de regocijo, es cosa de celebrar, es cosa de conmemorar, no solamente una vez al año, sino todos los días de nuestra vida, regocijarnos, porque una celebración es donde se alegra uno por el cumplimiento del tiempo según la celebración que tenga uno.
Hay denominaciones que para ellos es diabólico, casi satánico celebrar aún los cumpleaños. Pero es por lo mismo que caemos en el enfoque. ¿Cómo lo celebran? ¿Lo van a celebrar de una manera mundana? ¿Con borracheras? ¿Con prácticas pecaminosas? A la verdad, si lo van a celebrar de esa manera, creo que lo equivocado está en la manera de cómo lo celebran, cómo lo conmemoran, ¿verdad? En cambio, si lo conmemoramos de la manera correcta, si nos sentamos en familia, todos en la mesa, antes de participar de los alimentos, antes de participar de lo que envuelve todo lo que se refiere a esta fiesta, por así decirlo, y abre uno la Biblia, me voy a adelantar un poquito, y agarras y abres la Biblia en Lucas capítulo 2. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a la ciudad y a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de Belén, de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso es lo que vamos a ver mañana, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Depende cómo la observe uno vamos a decirle la Navidad, depende cómo celebre, cómo uno conmemore en realidad que Dios decidió venir a este mundo y nacer de una mujer, concebirse, hacerse carne y habitar entre nosotros. Si lo observamos como un acto de conmemorar, de recordar que Dios en su grande misericordia se complació de venir a este mundo con un propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Si lo conmemoramos y le damos gracias a Dios, y si oramos y si nos gozamos en nuestro corazón y nos alegramos de que Dios se complació de salvar nuestras almas de estar en ese estado de muerte para siempre, si lo observamos de esa manera y le damos gracias a Dios de que Él vino y nació de una mujer y participó de una humanidad como la de nosotros, de carne y sangre, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Hay algo de malo regocijarse en esa verdad de que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios invisible, se manifestó físicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo para venir y tronar el imperio de la muerte y arrebatárselo a Satanás? Si hay algo de malo en regocijarse en esa verdad de que Dios decidió venir y vencer el imperio de la muerte y darnos la esperanza de que un día nos vamos a levantar de los cementerios. Es algo pagano en realidad recordar, aunque sea un día al año, esa verdad absoluta. Depende cómo la observen. Porque si hay ministerios que casi condenan a las personas que celebran la Navidad.
Si hay una iglesia que pone un arbolito de Navidad ahí a un lado en el templo o en la entrada de la iglesia, los condenan como si pusieran un altar a Satanás. Porque en realidad abrazan una religión, costumbres y creencias religiosas antes que el verdadero significado de qué es lo que en realidad la iglesia cristiana observa en este día, ¿no? Creo que lo que ha sido pagano es la manera que lo celebramos, la manera que lo observamos. Yo en otro tiempo, cuando iba a visitar a mi mamá, es más, cuando yo vivía allá en México, en, en lo que era la Navidad, ni siquiera pasaba con mi familia. Me la pasaba con mis cuates, tomando, embriagándome, para vergüenza mía lo digo. Esa sí es una manera pagana de celebrar que Dios decidió nacer de una mujer y hacerse carne y ir al madero y con su propia muerte de él vencer al imperio de la muerte. Porque en realidad la resurrección de los muertos o la muerte fue vencida por la obediencia y la santidad de Cristo en su muerte de él. Porque la muerte entró en el hombre por la desobediencia. Por la desobediencia concibió el pecado y por el pecado la muerte. Pero en la obediencia de Cristo, en la santidad con la cual él fue al madero, la muerte no se lo podía llevar estando él crucificado en la cruz, ya que no había pecado en él y nunca hubo engaño en su boca. Nunca hubo en realidad pecado en su vida. Y por esa razón, la muerte no se lo podía llevar a pesar de que lo que le hicieron, todo lo que le hicieron a él, cómo lo latigaron. Dice en un salmo que contar puedo todos mis huesos y habla de cómo lo dejaron a él, roto de su piel. Se pueden imaginar cómo lo desgarraron su piel, su carne, que se le miraban casi todos los huesos en todo su cuerpo. Y él, si a cualquier otro hombre que no hubiera sido Cristo le hubieran hecho eso, ni siquiera hubiera llegado al madero, ni siquiera hubiera llegado al monte Calvario, ni siquiera lo hubieran tenido que crucificar porque a él lo hubieran matado con todo lo que le hicieron. Pero Cristo no podía morir porque no hay ni había pecado en su vida. Por eso él tuvo que entregar el Espíritu. A él nadie le quitó la vida. Cristo mismo dio testimonio de eso. Nadie le quitó la vida a Cristo. ¿Qué dijo en el madero? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó el aliento de vida. Él lo tuvo que dar. Él dio su vida, porque aún la muerte no tenía ninguna potestad sobre él. Sí. Por tanto, así como los hombres participaron de carne y sangre, él también tuvo que participar de carne y sangre para destruir por medio de su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Sí. La Navidad no la debemos de observar nada más ahí y quedarnos con la mirada ahí, con un niñito en pañales en el pesebre. La Navidad la debemos de celebrar en toda la santidad de Cristo, desde su nacimiento hasta el día en que fue sepultado.
y venciendo la muerte, y dándonos la esperanza de que no dejará para siempre nuestros cuerpos en el sepulcro, gracias a que Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo y dio su vida para vencer el imperio de la muerte. ¿Es algo pagano recordar esa verdad? ¿Es algo diabólico, satánico, regocijarnos en conmemorar que Dios decidió venir a este mundo? El Dios creador del cielo y de la tierra no fue el arcángel Miguel, no fue el medio hermano de Lucifer como los mormones o los testigos de Jehová dan testimonio. Fue Dios mismo. Y si no lo crees, ¿qué declara el Evangelio de San Juan? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por el verbo, por Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí. Ahora, es cuestión de en qué religión has sido instruido, qué movimiento religioso estás siguiendo. Porque en realidad hay religiones, no voy a decir iglesias porque me dudo que sean iglesias de Jesucristo, hay religiones que condenan a los que celebran la Navidad o sí, a las personas o a las otras iglesias que tienen servicios navideños y los condenan como si fueran cultos satánicos. Lo miran mal, porque así han sido instruidos en la religión o en la influencia denominacional que les ha influenciado su mente y su corazón. Y las personas creen más a veces en la denominación, en lo que mi iglesia me enseñó, y caen a veces en cosas absurdas, ¿no? Y ahí es donde salen todas las divisiones de tanta denominación y tanta religión que hay hoy en día, que ya no sabe uno ni a quién irle. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Sí? Que esa noticia sería de gran gozo, ¿no? Y que el que lo oyeran le iban a retiñar ambos oídos. Estaba buscándole donde dice, pero bueno, no. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa de desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes, de los dos reyes que tú temes, será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cual nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es el rey de Asiria, y acontecerá que aquel día silbará Jehová la mosca que está en el fin de los ríos. Bueno, no lo encuentro. Pero sí, Mercedes, depende. Si la vas a celebrar con borracheras,
Pues en realidad no es buena la manera en que observa uno. La manera, en realidad, lo pagano de la Navidad o de la celebración es la manera que la gente lo observa, de la manera que se celebra, de la manera que la guardan, o cómo la celebran, cómo la conmemoran. Saben que mucha gente en la Navidad o en esta fecha, en este tiempo, o en la noche, supuestamente el 24 en la noche, mucha gente, muchos jovencitos tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, como porque es algo tan bonito entregarse su amor en esa fecha, cuando se envuelven en adulterio, en fornicación, en un día que debemos de observar y darle gracias a Dios de que Dios decidió venir y dar su vida para no dejar nuestros cuerpos en la tumba para siempre. Observándolo de esa manera es algo satánico, diabólico. Apartar ese día y decir: Señor, gracias. Gracias porque el día que tú naciste de María, viniste aquí decidido a salvar nuestras vidas, a no dejar nuestros cuerpos en el sepulcro para siempre, a darnos un perdón que no merecemos. Es algo satánico en realidad reconocer que Dios decidió venir y nacer de una mujer con el fin de restaurar a toda la humanidad a la vida eterna, para sacarlos de la tumba para siempre. Crean en Cristo o no crean en Cristo, todo ser humano se va a levantar del sepulcro. Y gracias a que Dios se concibió en una mujer y nació y participó de carne y sangre como nosotros, para destruir por medio de su muerte de él al que tenía el imperio de la muerte. Si lo mira uno de esa manera, es algo satánico conmemorar que Dios nació de una mujer. Es algo pagano en realidad recordar esa verdad absoluta y descansar en esa esperanza tan maravillosa de que gracias a que Dios vino a este mundo, Emmanuel, y dio su vida en el madero, y que un día todos los cementerios van a ser vaciados por el simple hecho de que Emmanuel vino y dio su vida en el madero por nosotros. Sí. Entonces lo pagano está en la manera de que lo observamos, de la manera en que celebramos. Pero es algo pagano en realidad reconocer que Dios mismo decidió venir y nacer de una virgen y vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, para ser Él quien pagó para redimirnos del sepulcro para siempre. Es algo satánico reconocer esa verdad. Es algo pagano en realidad observar un día, aunque sea un día. Eso debería de ser de todos los días, de gozarnos de que aún teniendo una enfermedad de muerte en nosotros, aunque hoy fuera el último día de nuestra vida aquí en esta tierra, Dios me va a levantar del sepulcro, porque Él vino y dio su vida. Él nació de una mujer y Él vino y dio su vida para perdonarme y para sacarme de la tumba para siempre. Sí. Y una cosa que sí creo que si a una persona le dicen que los animales, las cebras, que son caballos blancos con rayas negras, y lo instruyen de esa manera, todo el tiempo va a mirar que son como caballos blancos con rayas negras.
Pero si a otra persona lo instruyen que son al revés, que son caballos negros con rayas blancas, y así lo instruyen, y así le dicen, y así lo enseñan, esa persona siempre va a mirar caballos negros con rayas blancas. Y van a entrar en disputas. Van a decir, no, son caballos negros con rayas blancas, y el otro, no, son blancos con rayas negras, pero bueno. Y lo correcto es que son animales con rayas blancas y negras. Son rayados, simplemente. No es que sean blancos con rayas negras o que sean negros con rayas blancas, pero las creencias y las doctrinas de los hombres hacen eso en los corazones de las personas. Los convencen hasta tal grado de que creen más en las doctrinas de la denominación o de los hombres que en la palabra de Dios. Y ahí está lo peligroso. Ahí está lo peligroso. Sí, tengamos cuidado mejor. Sí, depende cómo la celebran. Bueno, está bien, si no te gusta el alcohol, está bueno. Porque sí, o sea, lo que es normal humanamente hablando, aunque tenga uno creencias ah, o ejerza uno en... Por ejemplo, yo supuestamente era católico, pero en todas las fiestas o cosas que hace el catolicismo hay tomadera. Que bautizan a un niño, toman. Que hacen primera comunión, toman. Que se casan, toman. Pero bueno, está muy bien que no tengas ese vicio de tomar. Sí, lo más mejor es ser un buen testimonio para la familia cuando está la familia inconversa. Tampoco caer en una posición bien tremenda de que no, yo no voy, yo no me junto con ellos, yo no estoy ahí, yo ni les hablo porque celebran de una manera pagana, ¿no? ¿Cómo van a ver la luz de Cristo si no hay alguien ahí que la refleje? ¿Cómo van a saber ellos cómo se debe de comportar una persona que en realidad se ha arrepentido de su vida de pecado y ahora vive una vida para Cristo, por Cristo y a la luz del Evangelio? Si no está uno ahí, ¿acaso se enciende una luz y se esconde debajo de una cazuela, una olla? Sí. Aunque no participe uno de la manera que ellos participan,
pero que miren tu convicción, pero no tu condenación para con ellos. Que miren en realidad tu amor a Dios y no tu odio a ellos. ¿Acaso Cristo los odia? ¿Acaso Cristo se aparta así de ellos? ¿Acaso la misericordia de Dios no está ahí a la disposición de ellos para que si les brilla el Evangelio crean en el Señor y sean salvos? Muchas de las veces terminan uno cuando abraza costumbres y tradiciones religiosas o alguna denominación o influencia de alguna iglesia, por así decirlo, nos influencia nuestra mente y nuestro corazón, nos envenenan contra la misma familia. ¿Acaso es de la manera que Cristo quiera que vivamos? Sí. ¿Acaso Cristo hace excepción de esa manera en las personas? Porque si Cristo hiciera excepción de personas así, nunca hubiera permitido que yo entendiera y comprendiera el Evangelio. Porque en otro tiempo yo celebraba paganamente la Navidad. Yo la pasaba más con mis amigos y tomando que con mi familia, que con mi propia madre. Y mi madre no toma en Navidad. Hacen una cena y eso, tomaban mis sobrinos, mis hermanas, las esposas de mis sobrinos. Pero mi mamá nunca la ha mirado echarse un trago. Nunca. Conviviendo ahí con sus hijos, sus nietos. Que no es lo correcto de que haya briaguera en un día que debe de ser solemne, de recordar en realidad que Dios decidió venir a este mundo y dar su vida de vuelta para no dejar a nuestras vidas en el sepulcro para siempre. Ese debe de ser el enfoque, esa debe de ser la mirada. Y con gratitud, al menos en un día que recuerdemos que Dios decidió venir a este mundo y dar su vida para arrebatarnos del imperio de la muerte. ¿Te puedes imaginar en un momento ya estando tú en el sepulcro, en la tumba, y observando que Dios decidió venir a este mundo y vivir la vida perfecta y pagar el precio para perdonar nuestros pecados y para levantarnos un día de ahí de la tumba? ¿No sería algo de regocijo de todos los días, de conmemorar, de estar alegres, de alegrarnos en nuestro Salvador, en nuestro Dios, aquel Dios creador del cielo y de la tierra, aquel Dios que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, aquel Dios que de un polvo de la tierra nos dio la vida? Y no solamente eso, vino otra vez, vino y habitó entre nosotros y tomó carne y sangre como nosotros para de vuelta darnos vida del polvo de la tierra de vuelta. Mi hermano, mi hermana, es algo satánico en realidad recordar algo tan maravilloso y tan hermoso, que el Dios creador del cielo y de la tierra vino y nació de una mujer para no dejar nuestros cuerpos en la tumba para siempre, para levantarnos por segunda vez del polvo de la tierra. Es algo pagano,
Es algo diabólico, es algo satánico recordar que un día Dios con nosotros, Emmanuel, que un día Jesucristo nació de María con un propósito de darnos perdón de pecados y arrebatarnos a toda la humanidad, aún a tu enemigo. No que todos van a ser salvos, pero de que Dios los va a levantar de los muertos, los va a volver del polvo de la tierra, lo va a hacer. Y ya lo ha hecho en Cristo, amén. Todo depende de cómo lo miremos. Yo he mirado el daño que hace las doctrinas de las diferentes denominaciones. Hay personas que si está uno en una iglesia donde no hay lenguas, no hay maromas, no hay brincos, no hay gritos, simplemente se predica la palabra tal y como es y se observa la palabra, pero no grita uno, no hay emociones, no hay lenguas y todo eso. Hay gente que dice que esas personas no son salvas, que porque ahí no se siente el Espíritu de Dios, ahí no se manifiesta el Espíritu Santo. Porque para ellos la manifestación del Espíritu Santo son maromas, son gritos, son lenguas. Y todo eso es influencia religiosa en las personas, de los líderes que están adelante de ciertas denominaciones. Es peligroso. Es peligroso confiar y caer más en las costumbres de los hombres, en las religiones, que en lo que la palabra de Dios dice. Tengamos cuidado, pero bueno, tenemos a Juan el Bautista, ya nació. Mañana, si Dios quiere, vemos el nacimiento de Jesucristo. Sí. Cuando los pastores, que el ángel les avisa, el ángel le dice a los pastores, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Ahí está la celebración. ¿No es una noticia de gran gozo? Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, quien venció el imperio de la muerte para siempre. ¿No es algo de gran gozo en realidad que el Dios, creador del cielo y de la tierra, Emmanuel, vino y nació de una mujer? Él es hijo por cuanto es nacido de mujer, pero es 100% Dios con nosotros, Emmanuel. A mí no es algo de gran gozo, de conmemorar y que nos dé alegría en nuestro corazón. Me imagino estando ya yo al lecho de la muerte, que ya el doctor me dijo que hoy me muero, y mirar para atrás que Emmanuel vino y nació de una mujer que participó de lo mismo, de una naturaleza como la mía, de carne y hueso, pero sin pecar, y que fue al madero y dio su vida voluntariamente. Nadie se la quitó, nadie se la pidió, nadie se la exigió. Él fue al madero voluntariamente y dio su vida para un día levantarme del
del sepulcro. Y si el Señor tarda y me vuelvo polvo ahí en la tumba, el Señor me levantará del polvo de la tierra de vuelta. Y todo porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Si eso no es causa de gran gozo, de celebrar, de conmemorar, de gozarnos, de alegrarnos, de darle gracias a Dios, de decirle gracias Señor, grande es tu misericordia Padre, bendito seas por los siglos de los siglos, gracias, porque aún en el polvo de la tierra mis huesos descansarán en la esperanza de que un día te veremos cara a cara, Señor. Porque decidiste venir a rescatarnos. Porque decidiste venir y vencer el imperio de la muerte. Sí, Señor, gracias. Si conmemorar algo tan maravilloso como eso es algo pagano, es algo diabólico, creo que nuestro corazón está mal. Creo que estamos siguiendo costumbres y tradiciones de los hombres. Que el Señor nos ayude en realidad. Padre bendito, gracias Señor. Gracias. Gracias porque en tu sola potestad, Señor, tú tenías tus planes maravillosos. Desde antes de que hubiera hombre en la tierra, Señor. Tú ya tenías en tu calendario el día que te manifestarías en carne y sangre como nosotros, en carne y hueso. Y que ibas a ir al madero en una obediencia total, en santidad, a dar tu vida para vencer el imperio de la muerte, Señor. Para levantar los millones y millones de seres humanos del sepulcro, del polvo de la tierra, Señor. Hayan ver creído en ti o no crean en ti un día, Señor, nos volverás a levantar del polvo de la tierra, unos para vida eterna, para gloria y honra y alabanza a tu nombre, y otros para condenación eterna, para gloria y honra de tu nombre. Pero de que un día nos vas a levantar, Señor, del polvo de la tierra, nos vas a levantar, Padre. Y ahí no hay lugar para doctrinas absurdas, para pensamientos religiosos, denominacionales, Señor. Ahí no hay lugar para doctrinas de hombres que cegados en su razonamiento, Padre, no les resplandece la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es que no dejarás nuestros cuerpos en la tumba para siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. No hay nada imposible para ti. Y como le decías al profeta, cuando le enseñaste ese valle de huesos secos y le preguntaste, ¿vivirán esos huesos? Sí, vivirán, Padre, porque a ti te complació venir y vencer el imperio de la muerte y dar tu vida en la cruz del Calvario y derramar tu sangre para cumplir tu palabra. Porque un día los millones de millones de millones de personas se levantarán del sepulcro. Y gracias a Emmanuel, gracias a que decidiste venir y nacer de una mujer, Señor. Alabado sea tu nombre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Sí,
Señor, te alabamos, te bendecimos. Bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. No hay poder como el poder de nuestro Dios. ¿Volverá a la vida el polvo de la tierra? Sí, volverá. Y gracias a la preciosa sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado de nuestras vidas. Amén. Bueno, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. Se anda atravesando ahí el gato y anda desesperado. Y démosle la gloria a Dios, eso es una costumbre religiosa. Adoremos al Rey desde el poderoso tiempo. Dios bendiga. Amén. El gato volador. Se va a la ventana ya en lo calientito. Padre bendito, gracias Señor, quédate con nosotros, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, ayúdanos Señor a gozarnos. Así como se gozaron los pastores cuando les diste la noticia de que había nacido en Belén un Salvador. Había nacido en Belén y nació en Belén aquel que no dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre, Señor. Si no nos podemos gozar en esa verdad, en esa noticia tan maravillosa, hay algo mal en nuestro corazón, Padre. Hay algo mal, Señor, ahí. Ayúdanos. Ayúdanos de que tu gracia se perfeccione en nuestros corazones, en nuestra vida. De que Cristo se haga una realidad en nuestras vidas y no una religión. Gracias, bendito Dios. Sé con Mercedes, con Jorge, Sofía, Padre. Te doy las gracias porque casi siempre nos acompañan, Señor, en los estudios. Sé con ellos. Sé con Mercedes allá en su familia, en su situación, Padre. Que el regalo más grande, Señor, que pueda recibir es que te hagas una realidad en su vida, en ella, en su pareja, en su familia, en la familia ahí donde estás. Que Cristo se haga una luz verdadera en sus vidas, que Cristo se haga una realidad en sus corazones y que la salvación y la resurrección de los muertos sea una cosa, una esperanza verdadera en sus corazones, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos. Cuídense. Tuve que sacar al otro gato para afuera de la casa porque se ponen a corretear y jugar aquí y hacen ruidos como el otro día. Que Dios les bendiga, les amo. Gracias, cuídense. Jorge, Sofía, bendiciones. Mercedes, buenas tardes. Que descanses y clama al Señor, pídele al Señor que se haga una realidad Cristo en tu vida, porque no hay otro como nuestro Dios, amén. Y gózate. Mañana llegamos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y todavía ando mirando a ver si mi esposa me quiere acompañar y hacemos algo el domingo. No sé, si quiere ensayar un cantito o dos y compartimos algo con ustedes, a ver si se anima. Bendiciones, les amo. Bye. Hasta pronto.